Estamos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, los primeros 10 versículos, y dice así este texto de la palabra. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Hasta aquí, hermanos, este texto de la palabra del Señor. Mirad, hace un par de domingos lanzaba una pregunta desde este lugar. ¿Recordáis cuál era la pregunta? ¿Quién la recuerda? Tenéis que rebobinar 2 domingos atrás. Ya lo he oído por ahí. ¿Quién eres? Efectivamente, esa era la pregunta. Pero lo que buscaba en esta pregunta no era una respuesta, pues bueno, en clave familiar. Yo soy el sobrino de, el marido de, el padre de, el primo de. No, ni tampoco siquiera en clave de lo que muchas veces es nuestra respuesta profesional. Pues mira, él es el fontanero, él es el pastor, él es el... Somos mucho más que una parentela y somos mucho más que un oficio. Hacia donde apuntaba esta pregunta era hacia una búsqueda mucho más profunda, una respuesta que fuera a la raíz misma de nuestra existencia. Una pregunta más de corte existencial para que nosotros nos pudiéramos responder a nosotros mismos en clave existencial: ¿quién realmente soy? ¿Dónde está mi verdadera y genuina identidad? Y mientras que algunos prefieren no hacerse esta pregunta, porque creen que esto es complicarse la vida, otros, como decía también, recordaréis, hace 2 domingos, miran hacia abajo para buscar la respuesta y un poco influenciados por esa psicología evolutiva, pues miraban, diríamos, como la cúspide del reino animal, pues para encontrar la respuesta y ver realmente quiénes somos en base a ello. Pero personalmente a mí me gusta buscar la respuesta mirando hacia arriba, buscando a Dios, que es quien me ha creado, quien nos ha creado, quien nos conoce mejor que nadie, para encontrar la mejor de las respuestas. ¿Qué busca Dios con haberme creado, con habernos creado? ¿Qué plantea para mi vida o para la tuya? ¿Cuál es mi auténtica y genuina identidad? Mirad, nuestra identidad, también como expresaba, ha estado muchas veces condicionada desde el mismo momento de nuestra aparición, no digo la nuestra, sino desde la aparición del ser humano en el planeta, ha estado marcada y condicionada por lo que hemos dado en llamar pecado. Y sé que es un término en desuso en nuestra sociedad y es un término que, es más, se intenta relegar únicamente a espacios y ámbitos religiosos. Pero la verdad es que a mí no se me ocurre un término mejor que englobe todas las conductas nocivas del ser humano. Si tenéis algún otro término, me lo decís: oye, puedes emplear este término. Pero para mí, pecado es lo que engloba toda la maldad, todos los desvíos, todas las actitudes y conductas nocivas del ser humano. Y eso que llamamos pecado es lo que, desde el primer momento, cuando hizo su aparición,
alteró la relación con Dios, porque Dios quería que andásemos en amistad con Él, que andásemos en confianza con Él, en plena confianza y en plena armonía con Dios, destruyó también las relaciones unos con otros. Imaginad lo pronto que se produjo el primer homicidio, Adán y Eva, Caín y Abel, y ya vino el primer homicidio. Es decir, que las relaciones entre los seres humanos también quedaron alteradas, y quedó alterada también la propia tierra, el lugar donde el Señor nos había puesto. Con lo cual, esa identidad primera que el Señor quiso darnos, como digo, quedó totalmente marcada y desdibujada por el pecado que hizo su aparición y que condicionó nuestra existencia. Pero como se nos dice en la Biblia, no fue así desde el principio, porque Dios buscaba ese plano de relación de amistad con Él, un plano de armonía. Él buscaba también que pudiéramos los unos con los otros vivir en un estado de plena armonía, sin que elementos como la envidia, los celos y toda otra serie de sentimientos y actitudes que generamos alterara esa convivencia. Como digo, también no quería el Señor que nuestro planeta quedara totalmente afectado por el pecado, pero fue así, como sabéis, y en la actualidad somos, yo creo que, más conscientes del grado de deterioro de nuestro planeta y todos los recursos naturales que el Señor puso para que supiéramos gobernarlos. Los puso, como dice en Génesis, los puso bajo la autoridad del hombre, del ser humano, pero no para que él actuara a su antojo, hiciera lo que quisiera de él, sino para que con sabiduría lo pudiera gobernar. Sabiduría que le falta porque, como digo, el pecado hace mella. Y la pregunta que me hago en esta mañana es, ¿sería posible recuperar algo de esa identidad? ¿Sería posible que al recuperar la identidad primera que Dios quiso darnos, en la cual no existiera el pecado y pudiera realizarse todo en plena armonía, podría recuperarse algo de esa identidad y como consecuencia podríamos vivir en mejor armonía unos con otros y con Dios y tratar también de mejor manera el planeta? Yo estoy convencido de que sí. Estoy convencidísimo de que sí. Pero hemos de buscar a Dios, nuestro Creador. Y hemos de buscar en Él esa identidad que nos hace diferentes al resto de la creación. Ahora bien, es cierto que cuando nos ponemos en esa búsqueda de Dios, aparecen ciertos elementos distorsionadores. Porque cuando nos ponemos manos a la obra, hemos de hacerlo con mucho cuidado. Si alguno de vosotros está en esa búsqueda de Dios, yo le diría, ándate con cuidado, porque es muy fácil, aunque nos presida una búsqueda genuina, acabar en lugares donde no nos gustaría acabar. Y os menciono en esta mañana algunos de estos elementos de confusión que a veces se cruzan en el camino y que de alguna manera nos afectan a la hora de encontrar a ese Dios y de encontrar en Él nuestra identidad. Por ejemplo, a veces nos fiamos del Dios que nos vendieron. Entendedme la expresión, es muy, ¿verdad? Muy coloquial, pero como cuando te dice, te han vendido la moto, ¿verdad? Pues en esa expresión, el Dios que nos vendieron. Es decir, trataron de colocarnos un concepto, una imagen de Dios que no se correspondía con el Dios que se revela en su palabra. Muchas veces se nos ha enseñado en un contexto como en el que vivimos, que es un contexto socialmente cristiano, se nos ha hablado y se nos ha enseñado mucho acerca de Dios, pero ya digo, muchas de esas enseñanzas han estado basadas más en tradiciones humanas que no en lo que Dios mismo ha querido mostrar de sí a través de su palabra. ¿Y el resultado cuál ha sido? Confusión, rechazo, indiferencia, desinterés,
agnosticismo o acabar abrazando al Dios del folclore. Es decir, un Dios que toma relevancia solo en las festividades y que justifica ciertas celebraciones en las que hay de todo menos realmente la presencia de Dios o la revelación de Dios. Por lo tanto, antes de abrazar cualquier concepto de Dios, ve con cuidado. No abraces el primer concepto que te ofrezcan. Venga de cualquier persona, porque Dios ha revelado de sí en su palabra. Mirad, tampoco nos podemos fiar de nosotros mismos, porque nuestro filtro personal también es un filtro que distorsiona. Porque ya digo que muchas veces nosotros nos convertimos un poco en el filtro o en el eje o en aquello que juzga el tipo de Dios al cual vamos a abrazar. Y esto sucede mucho en nuestra sociedad y con mucha frecuencia. Hay personas que a la hora de buscar ese Dios, lo que buscan es un reflejo de lo que ellos quieren que ese Dios sea. Con lo cual no les importa tomar una pizca del budismo, otra pizca de los bajáis, otra pizca del cristianismo, otra pizca de lo que sea, para ir poco a poco haciéndose su composición de la divinidad. Un Dios a la carta. Entonces no vas a conocer a Dios. Simplemente vas a rendir tu vida a un Dios que tú te has preconcebido y prefabricado para que responda a tu perfil. Y vemos muchas veces que esto incluso sucede con personas que han conocido a Dios, que de alguna manera, si ellos tienen un perfil legalista, al final lo que reproducen y en lo que creen es en un Dios legalista, en un Dios juez y justo, porque ellos son justos. O así se lo creen. Y si a lo mejor la persona es más que tolerante, permisiva, pues entonces se elabora o se fabrica un Dios permisivo, altamente permisivo, que total, bueno, pues esto no le da importancia al Señor y esto tampoco. Y se lo hace, como digo, más que buscar un Dios en el cual ver nuestra imagen reflejada, lo que buscamos es a un Dios que se refleja en nuestra imagen. Y hay un elemento más distorsionador, la religión. Yo diría un sucedáneo peligroso, porque este es un tercer, pero no menos importante elemento de distorsión. Confundir a Dios con una religión. Confundir a Dios simplemente con el cumplimiento de unas normas, de unos rituales, de algo que uno intuye que Dios le pide, y fruto del ejercicio de esa religión, creer con ello que se alcanza la armonía, la paz y la relación con Dios. Esto no es así, pero lamentablemente es bastante frecuente. Es triste y frecuente que estas religiones acaban por cobrar tanto protagonismo que al final pasan a ocupar el espacio que solo a Dios le corresponde. Y lo importante no es tanto Dios, sino el cumplimiento de esa religión. Y eso también es un problema. No pensemos que eso solo pasa en otras religiones ajenas a la nuestra. No, también pasa dentro del ámbito evangélico. Hay personas que basan más su vida en una conducta religiosa que no en una búsqueda genuina de Dios y de tratar de vivir la fe conforme Dios pide en su vida. ¿Vino Jesús para formar una religión y ponerla en el añadido de las múltiples religiones que tiene el ser humano? ¿Vino a establecer denominaciones? ¿Tiene alguna de ellas la verdad absoluta? ¿Hay alguna religión que pueda decir, vente con nosotros que la nuestra es la verdadera, la única y verdadera? Yo estoy convencido y daría un no
a todas y cada una de estas preguntas. Porque Jesús no vino a fundar una religión. Porque no hay una religión que digas, esta es la auténtica. Es más, si la hay, no obedece a ninguna siglas. El Señor Jesús dijo, o mejor dicho, en Santiago se nos dice, la religión pura y verdadera es la de atender a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades. Es decir, un amor que se manifiesta de una manera acorde al corazón de Dios. Por lo tanto, este tercer elemento también es un elemento distorsionador y peligroso. Y mirad cuántas personas han desistido en su búsqueda de Dios, porque lo primero con lo que tropezaron fue con una religión. Y esa religión no era fiel reflejo de lo que Dios es, con lo cual ha sido piedra de tropiezo. ¿Cuántas personas no llegan a conocer a Dios por culpa de la religión? Mirad, cuando queremos transmitir cómo es Dios a otras personas que no lo conocen, de lo último que debemos de hablar es de religión. Y yo creo que así lo hacemos. Creo que cualquiera de nosotros, cuando encuentra a una persona y entabla una relación y le habla acerca del Dios que ha conocido, no le dice, pues mira, ven, que nuestra iglesia, nosotros tenemos una religión que realmente responde a lo que Dios es. No, le presentamos quién es Dios, qué espera Dios de su vida, quién es la persona de Jesucristo, etcétera, etcétera. Mirad, Dios fraguó nuestra identidad en Él. Y desde el principio fue revelándonos cómo era y qué esperaba de nosotros. A Moisés le dio su ley. A los profetas les dio a conocer sus planes, su voluntad, también su ética. Pero la máxima expresión de revelación de Dios, ¿quién fue? Jesucristo. Jesucristo. ¿Quieres saber cómo es Dios? ¿Quieres saber el carácter de Dios, la personalidad de Dios? Mira a Jesús. Busca a Jesús. ¿Qué hemos leído en Juan? Cuando Felipe le dijo, muéstranos al Padre, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo he estado con vosotros y aún no le conocéis? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo creo que palabras muy significativas, ¿verdad? ¿Quieres saber cómo es Dios? Conoce a Jesús. Es más, Pablo, con un concepto más teológico, lo diría de otra manera más profunda. Tanto en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, como también en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, versículo 15, él dice, refiriéndose a Jesús, Él es la imagen visible del Dios invisible. Más claro, agua. Él es la imagen visible del Dios invisible. ¿Quieres que tu vida se desarrolle basada en una auténtica y genuina identidad tuya propia? Pues examina con detenimiento la persona de Jesús. Es un ejercicio que no se puede hacer en minutos. No podemos coger aquí en esta mañana y digo, vamos ahora a diseminar la persona de Jesús, pero nos llevaría meses, nos llevaría a hacer esto. Pero sí quisiera dar unas pequeñas pinceladas, muy por encima, para que tampoco salgamos de aquí, bueno, bien, ¿y cómo era Jesús? ¿De acuerdo? Físicamente no le conocemos. Siempre tanto en el cine como en el arte de la pintura, se ha tratado de dibujar el rostro de Jesús y siempre con rubio, con barba y tal, y nadie sabe cómo fue. La palabra nos dice que no tenía demasiado atractivo físico para que no le deseáramos, con lo cual no os imagináis un Brad Pitt, ni mucho menos. Y siempre en las películas se ha tratado de poner, ya sin decirte quién es Jesús, ya sabes que es Él, porque le buscan el más guapo y los demás todos feos alrededor. No. Pero tampoco nos interesa saber cómo era físicamente Jesús, porque lo más importante
es como era Jesús, como Hijo de Dios, como ser perfecto que caminó por esta tierra. Y mirad, en esa pequeña pincelada que hacemos en esta mañana, resaltamos algunas características de Jesús. Yo creo que la característica más distintiva de Jesús era el amor. El amor. Quizá lo que más resalte de él, al menos a mí es lo que me transmiten los evangelios, porque Jesús amó de manera comprometida. Su compromiso de amor le llevó a dar su propia vida. Él no amó por interés. De hecho, las personas que recibieron directamente su amor no fueron una élite escogida de los lugares más nobles de la época. Él llamó discípulos a una serie de pescadores, recaudadores de impuestos que eran lo peor visto, y toda una serie de personajes que no eran relevantes socialmente. Pero además de sus discípulos, donde enfocó su tiempo, era precisamente en las personas que estaban en los márgenes del camino. Leprosos que no podían acercarse a la ciudad, y si lo hacían tenían que hacer sonar su campana para que se separaran de ellos. Paralíticos, es decir, gente sin relevancia social, pero les amó comprometidamente, hasta dar su vida por ellos en la cruz. ¿Hay algún texto de la palabra del Señor que nos hable acerca del amor de Jesús? Yo creo que hay cientos de textos que nos hablan directa o indirectamente del amor de Jesús. Pero quiero seleccionar uno que sale de su propia boca. Jesús le dice a sus discípulos en Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Fijaos, Él no pide algo que previamente no haya amado. Se coloca como modelo de amor, porque lo fue. Y a lo largo de su ministerio con sus discípulos, Él les mostró día a día su amor hacia ellos. Y simplemente tuvo que decirles, este mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Cómo debéis amaros unos a otros? Mirad, como yo os he amado, amaos los unos a los otros. Menudo listón más alto que les había puesto. Porque una de las definiciones que la palabra hace de Dios es que Dios es amor. Habéis visto a Jesús y habéis visto al Padre. Jesús es amor. Pero además Jesús era una persona que no tenía un carácter avinagrado. Era una persona en la cual el gozo afloraba por los cuatro polos. Y hay elementos que indirectamente nos lo muestran. Los niños se acercaban a Jesús. ¿Habéis visto que los niños se acerquen a alguien con cara de vinagre? ¿Con un gesto serio? ¿Como que el que te va a echar una bronca? No, no. Y él mismo lo decía, dejad a los niños, venid a mí y no se lo impidáis. Yo creo que hasta tenía un sentido del humor muy fino, que a veces no lo percibimos, pero está ahí, está ahí. Cuando le dijeron, para probarle, como muchas veces, ¿a quién debemos, qué debemos tributar al César y tal? Y él les dijo, dadme una moneda. Venga, ¿de quién es la cara esta? Ah, esta es del César. Bueno, pues dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No lo percibimos, pero es un sentido fino del humor. Jesús era una persona de gozo, de gozo. Y en un momento determinado, cuando sus discípulos habían ido enviados por Jesús, pues para, de alguna manera, poner a prueba su fe, si estaban aprendiendo del Maestro o no, vinieron contentísimos, porque habían estado haciendo cosas que habían visto ver al Maestro hacer. Y entonces, pues, venían contentos de que los espíritus se les sujetaban. Y entonces Jesús les dice, no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y en aquella misma hora,
Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Jesús era una persona de paz, porque esta es otra de las características que se aprecian en él. Una paz interior a prueba de bomba. Porque de hecho, en el momento que más nervioso tenía que estar, en el momento en que tendría que estar en un estado de nervios brutal, no, busca al Padre en oración y queda totalmente en paz y en calma. Pasa ese momento de tensión en el cual le pide al Padre: si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Jesús les enseña con todas sus actitudes esa paz que reina en su ser y que también quiere que reine en sus discípulos. De hecho, Él le dijo a sus discípulos, y lo hemos leído, y lo leemos ahora, digo que lo hemos leído, pero no hemos llegado hasta ahí, hasta el versículo 27. Pero en el mismo capítulo 14 de Juan que hemos leído, encontramos estas palabras: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Porque la paz que ofrece Jesús, la paz que Él vivió, no estaba condicionada a los vaivenes de las circunstancias. Era una paz que estaba instalada en lo más profundo de su ser, porque vivía en plena armonía con el Padre. Jesús además era una persona paciente. Y si vemos la trayectoria suya con sus discípulos, lo tenemos claro, ¿verdad? Porque cuánto tuvo que aguantarles, que hasta un momento tuvo que decir: ¿hasta cuándo tendré que estar con vosotros? Porque no aprendían ni a la de 3. 3 años conviviendo día y noche con Él, y cosas fundamentales no las habían aprendido. Pero mirad hasta dónde llega la paciencia de Jesús. Quizá una de las escenas que mejor lo relatan fue aquella situación en la cual el alumno aventajado de los discípulos, ¿quién era? ¿Quién era el alumno aventajado? Pedro. Si Jesús decía: ¿hay alguien que quiera? Yo. Ve a Jesús andar por las aguas. ¿Puedo ir yo? Y cuando dice: a donde yo voy vosotros no podéis seguirme, Él es el primero que dice: no, yo te seguiré hasta la muerte. Pedro, no sabes lo que te dices. Porque antes de que cante el gallo 2 veces tú me habrás negado 3. Como así fue. Y esa paciencia de Jesús se mostró de tal manera que después de crucificado, cuando resucitó, volvió para restaurar a Pedro. Y le preguntó 3 veces: Pedro, ¿me amas? Por cada una de las veces que le había negado. Y Pedro, humillado y compungido, le dijo: Señor, claro que te amo, tú sabes que te amo. Jesús fue paciente, fue benigno, misericordioso, compasivo. Y podríamos pasarnos horas hablando de la compasión de Jesús, de la misericordia de Jesús. Hay tantos momentos en los cuales se ve plasmada esa misericordia y esa bondad. Mirad el listado, es mucho más extenso. Como digo, podríamos pasarnos horas y horas y horas, pero estas características nos dan una pista clara de lo que Dios busca en nosotros. Porque Dios quiere que amemos como Él amó, que vivamos con el gozo que Él vivió, que experimentemos la paz que Él experimentó, que seamos pacientes como Él lo fue, compasivos con los demás, que seamos personas de fe. Mirad, cuando una persona cree en Dios
cree en la obra que Cristo Jesús ha hecho, abre su corazón y se rinde delante de Dios, el Espíritu de Dios pasa a habitar en la vida de esa persona. Es lo que nos ha pasado a muchos de nosotros, que un buen día dijimos, Señor, creo en lo que Jesucristo ha hecho, creo que Él es el Hijo de Dios, que es tu Hijo, creo que Él es Dios, creo que vino a morir y a dar su vida por amor de mi vida. Y yo lo único que puedo hacer es recibir todo eso, pedirte perdón por mis pecados y confiar en tu gracia y en tu misericordia. ¿Y qué sucede en ese momento? Que el Espíritu del Señor pasa a habitar en la vida de esa persona. Porque dice la palabra del Señor que Él nos sella con su Espíritu. Y cuando pasa el Espíritu del Señor a habitar en nosotros, entonces llegamos a reproducir el fruto del Espíritu. ¿Cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. ¿Os suenan todos estos elementos? Es lo que hemos repasado de la vida de Jesús. Y es lo que Dios busca en tu vida y en la mía. Que seamos hombres y mujeres que aprendamos a amar de manera comprometida. Que el gozo de su Espíritu nos llene y que no vayamos con caras avinagradas. Que no haya nadie que tenga miedo a acercarse a nosotros porque no sabemos cómo le vamos a responder. Que la paz del Señor habite en nosotros en los momentos de mayor tormenta. Que la paciencia sea un fruto de ese Espíritu en nosotros. Todo eso tiene que ver con la identidad que Dios busca en tu vida y en la mía. Jesús encarnó todo eso y nosotros estamos llamados también a encarnarlo. Nuestra genuina identidad, no ya como cristianos, sino como seres humanos, lo queramos o no, nuestra identidad está en Dios. Y si quieres realmente saber cómo es Dios, busca la persona de Jesús, porque Él es su imagen visible. Y cuando Dios habita en ti y tú estás en Él, en tu vida fluye todas estas características que hemos visto de la vida de Jesús. Por eso es por lo que Jesús pudo decir con toda autoridad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si tú le abres tu corazón al Señor Jesús, encontrarás el verdadero camino que te conducirá a la vida abundante que Él prometió. Porque Él lo dijo, he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. No sé si habéis leído la parte final. Os rogaría que me pasarais un boletín. Y con esto quiero acabar. Este no es el de hoy. Me querían engañar. Un boletín de hoy. A ver si lo tuviera yo por aquí. No, ya está aquí. No sé si habéis visto la última noticia del boletín, pero mirad lo que dice. Rupturas matrimoniales en España. Según un informe que recoge en esta pasada semana Protestante Digital, cada 5 minutos se rompe un matrimonio en España. País de Europa con una mayor tasa de rupturas matrimoniales y con el índice más bajo de nupcialidad. Los análisis lo consideran como resultado de una sociedad individualista, poco tolerante, ansiosa por encontrar la pareja perfecta o conscientes de la facilidad para conocer a nuevas personas. Una experta considera que cada día aguantamos menos. Si no se cumplen las expectativas, nos cuesta romper menos que antes. No se favorece la reconciliación. Inmadurez, impaciencia o intolerancia son causas de un hecho que algunos países están empezando a considerar como un grave
problema social. ¿Tiene que ver esto con lo que estamos reflexionando en esta mañana? Por supuesto que sí, muchísimo. Estoy convencido que si las personas buscaran su identidad en la persona de Cristo Jesús, estos datos serían otros muy distintos. Precisamente el otro día estábamos comiendo en casa de una hermana mayor de nuestra iglesia. No os voy a dar muchas pistas, pero dice, tengo 4 hijas, las 4 casadas, han cumplido más de 25 años de casadas y ninguna se ha separado. ¿Tendrá que ver algo Dios con todo esto? Yo estoy convencido que sí. Las estadísticas se rompen, porque Dios pone una identidad nueva en el ser humano. Y a mí me gustaría en esta mañana que tú abrazaras esa identidad que tú tienes en la persona de Cristo Jesús. Que Él te ayude a encontrarle, a abrazarle, a rendirte delante de Él y reconocer esa obra de reconciliación y de perdón que hizo para ti y para cada uno de nosotros. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén. Mirad, cuando pensé en este mensaje que os he compartido, era muy consciente de que tenía 2 presentaciones. Y qué mejor mensaje para 2 presentaciones que pensar en la identidad. En la identidad. Porque mirad, cada uno de estos bebés que presentamos en el día de hoy, de alguna manera van a ir avanzando y desarrollando una personalidad. Una personalidad particular. Cada uno tiene su carga genética, cada uno tiene su contexto ambiental, social, etc. Serán distintos. Pero a mí me encantaría que los 2 pudieran buscar su identidad en la persona de Jesús. Porque a pesar de que acabaran en profesiones distintas, en vidas distintas, que les presida el amor, la paz, el gozo y todo lo que el Señor les ofrece. Amén.